Hola compañeros, el día de hoy veremos un tema el cual es diagrama del flujo. Lo hablaré con mi equipo, el cual está conformado por Moya Jaramillo Mauricio Alonso, Pérez Aguilera Daniel y Rodríguez Martínez Alan Daniel. Y obviamente su presentador, Hernández Vázquez César Iván. Ahora, como ya dije anteriormente, hablaremos en este webinar sobre los diagramas de flujo y de manera más específica hablaremos sobre qué es un diagrama de flujo, los tipos de diagrama de flujo que podemos llegar a encontrar y cómo analizarlos. También encontraremos sobre la simbología, lo cual se refiere a los símbolos que nosotros utilizamos para llegar a representar correctamente un diagrama de flujo. También hablaremos sobre las aplicaciones y los beneficios que podemos llegar a obtener gracias a los diagramas de flujo, los cuales son bastante diversos o amplios. Y también las aplicaciones que pueden llegar a abarcar demasiadas ramas de la ciencia, tal puede ser incluso mercado o también puede llegar a ser informática, matemáticas, etcétera. También hablaremos sobre la estructura de datos, la cual se refiere a cómo ordenar o organizar un diagrama de forma correcta. También esto es algo que yo considero realmente importante, ya que si conocemos sobre estructura de datos podremos llegar a leerlos mucho más fácil, no nos costará tanto aplicarlos e incluso puede aplicarse demasiado en lo que es programación o en informática en sí. Ahora, para empezar, ¿qué es un diagrama de flujo? Y bueno, un diagrama de flujo es básicamente la representación gráfica de un algoritmo. Que para quien no sepa qué es un algoritmo se refiere a una secuencia de pasos, la cual es ordenada y lógica. ¿Por qué debe ser ordenada y lógica? Porque gracias a ello llegamos a una estructura donde no existen ambigüedades, es decir, no existen tantas rutas o tantas perspectivas sobre algún proceso o algún tema en específico. Esto nos ayuda bastante ya que llega a ser bastante preciso. También en un diagrama de flujo utilizamos lo que son datos de entrada y salida. Los datos de entrada se refiere a aquellos que nosotros brindamos a algún programa o algún proceso para que pueda cumplir correctamente con su función cualquier diagrama. También podemos utilizar los datos de salida, los cuales son valores que nos regresa el diagrama que se está ejecutando o el proceso que se está ejecutando en otros temas. Ahora, hay dos tipos de diagrama de flujo, los cuales se dividen en cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos son aquellos que no tienen procesos o datos tan exactos. Esto puede ser, por ejemplo, en algún proceso o alguna receta de cocina. También no son capaces de manipular datos. ¿A qué se refiere esto? A que no utilizan los datos que nosotros otorgamos para crear otros o deducir otros. Y no son modificables a la hora de su proceso. Es decir, una vez que se establece el diagrama, no se puede llegar a modificar durante su proceso o después de este. Los diagramas cuantitativos, por otro lado, son aquellos que manejan cantidades exactas y pueden ser modificables a la hora de su proceso. ¿Qué me refiero con cantidades exactas? Es decir, nosotros otorgamos valores, los cuales son cantidades o cifras exactas, como puede ser un número. También podemos manipular esos datos y es capaz de procesarlos. ¿A qué me refiero ahora con procesar? Pues que esos datos los podemos convertir en otros o llegar a deducir a otro tipo de datos. Por ejemplo, algún diagrama que nosotros quieramos otorgar dos valores, las cuales son cantidades. Puede ser, por ejemplo, 2 y otorgar otro valor de 2. Ahora, con esos dos números podemos llegar a sumarlos para que nos otorgue un valor de 4, podemos multiplicarlo para que nos dé un valor de 4 también, llegar a dividir para que nos dé 1, etc. También podemos utilizar la estructura de datos que veremos posteriormente para llegar a manipularlos de una forma correcta y adecuada. También durante su proceso se pueden llegar a modificar estos valores, más bien es algo que nosotros tenemos la capacidad de elegir para que el usuario o aquel que esté utilizando ese diagrama
sea capaz de llegar al resultado que él quiere con los procesos que nosotros definimos en un diagrama de flujo. Ahora, para continuar, mi compañero Mauricio Alonso les hablará sobre los beneficios y las aplicaciones que puede llegar a tener un diagrama de flujo y también en qué ramas podemos llegar a aplicarlas o cómo podemos llegar a aplicarlas. Entonces, Mauricio, te cedo la palabra para que continúes. Beneficios. Nos permiten, ya sea para dar un orden o un proceso, por lo que se nos facilitará más. De hecho, también al momento de manipular la información, facilita la planeación del programa, ya sea sin utilizar ningún lenguaje técnico. Ayuda a la explicación de un programa, ya sea de una manera más fácil de entender, para aquellas personas que no tengan consentimiento del tema, al igual que permite una mejor comunicación. Informática y programación. ¿En qué consiste? Bueno, consiste en el diseño de algoritmos y estructura de datos, al igual que una representación, ya sea de procesos, depuración, optimización, al igual que el código o diseños de usuario. Ingeniería y ciencias. Diseño de sistemas de control, automatización. También tenemos lo que es el modelado de procesos físicos y químicos, que también está ligado con lo que es la ingeniería y ciencias, al igual que el análisis de sistemas o simulaciones, planificación, gestión de proyectos o de ingeniería. También tenemos la representación de flujos de energía y materia, que al igual están ligados con estos 4 puntos que acabo de mencionar. Negocios y gestión. Principalmente tenemos lo que son procesos de producción y logística. El segundo punto sería flujo de trabajo y asignación, ya sea de alguna tarea en específico. También tenemos análisis de procesos que garantiza una mejora continua. También tenemos planificación de gestión, ya sea en proyectos o algún proceso en específico. Y por último tenemos lo que es el modelado de procesos de un negocio, que entre paréntesis sería un BPMN. Salud y servicios sociales. Bueno, tenemos lo que es la planificación y gestión de cuidados de salud. También tenemos diseño de algunos protocolos y procedimientos médicos relacionados con estos servicios. También tenemos un análisis y mejora continua de estos servicios. Y al igual que esto, tenemos una gestión de casos y seguimiento, ya sea un desarrollo de programas de prevención y promoción, etc. Aplicaciones. Nos permiten analizar y mejorar ya sea unos procesos, comunicar ideas o conceptos, planificar, al igual que también gestionar proyectos, que también nos pueden servir como un uso, identificar problemas y por último sería simular y modelar algunos sistemas. Bueno, ese fue el tema de aplicaciones y beneficios de los diagramas de flujo. Como pueden ver, las aplicaciones son bastante amplias y se pueden aplicar en, yo diría, básicamente cualquier ciencia que conozcan. Esto porque realmente nos es bastante útil siempre organizar la información y aparte de organizar la información nos permite procesarla, ordenarla, es bastante precisa. Entonces,
de verdad, este tema es bastante útil para cualquier aplicación o cualquier ciencia que quieran aplicarle. También tenemos, por ejemplo, de temas cualitativos, tenemos un diagrama que es el diagrama de tuberías de instrumentación, el cual se aplica mucho en procesos industriales y nos permite básicamente controlar cualquier proceso. Es bastante útil incluso para llegar a ver algún error dentro del proceso, para ver si falta algo, falta personal, faltan insumos. Entonces es bastante útil, muy recomendado. Bueno, ahora continuamos con el tema de simbología, el cual se refiere a figuras que nos ayudan a procesos. Este tema lo expandirá más mi compañero Alan Daniel, así que los dejo con él. Te cedo la palabra, Alan. Hola, soy Alan y voy a explicar el tema de simbología. La simbología se refiere a las figuras en forma de símbolos que son aplicables para representar un concepto y en el caso de los diagramas de flujo nos ayuda a representar un proceso. Los diagramas de flujo utilizan formas especiales para representar diferentes tipos de acciones o pasos de un proceso. Las líneas y flechas muestran los pasos y las relacionan entre ellos. La primera figura que tenemos es el óvalo. Este símbolo marca el inicio o el final del diagrama. Por lo general tiene la palabra inicio o fin. Esta figura se pone al inicio del diagrama de flujo y al final para que pueda arrancar de una forma adecuada. Ahora tenemos la flecha o línea de flujo. El símbolo de la flecha indica la dirección del proceso a la siguiente instrucción. Es necesario poner sí o sí la flecha, ya que si solo ponemos una rayita, no se va a poder entender este diagrama de flujo. El rombo. El rombo representa la toma de decisiones en el camino. Puede dividirse en varios y solo se puede elegir sí y no o verdadero y falso. Este rombo nos ayuda a tomar, mejor dicho, nos ayuda a evaluar procesos y cálculos para indicar si entra en el rango o si es verdadero. Y nos ayuda con lo que necesitamos. Rectángulo. Indica cualquier tipo de proceso, actividad o tarea que se deba de realizar. Como por ejemplo suma, resta, multiplicación, división. Y hasta podemos ingresarle valores a las variables. El paralelogramo nos ayuda a imprimir información y también nos ayuda a meter información al diagrama de una forma más fácil y sencilla. Esto ha sido todo. Gracias por poner la atención a la simbología. Ahora le voy a pasar la ayuda a mi compañero Giovanni para que les diga unas cuantas palabras de la simbología. Ese fue el tema de simbología presentado por mi compañero Alan. Para dar retroalimentación a este tema, hay ciertas reglas que se deben cumplir al momento de aplicar estos símbolos. Por ejemplo, el símbolo de inicio y final siempre debe estar en el inicio y el final de cualquier proceso, no únicamente dentro de un algoritmo. También pueden haber subprocesos donde también deben de estar marcados por un inicio y un final. Siempre se debe de realizar esto. No importa qué tipo de diagrama sea, siempre se debe presentar el inicio y el final. Luego, la entrada y salida de datos. Siempre debemos de marcar en la parte superior derecha de este símbolo, del paralelogramo,
si es de inicio, o sea, si es de entrada o de salida de los datos. Para marcar que es de entrada algún dato, se indica con una flecha hacia adentro, yendo de la esquina superior derecha hacia adentro del paralelogramo. Y de salida se indica con una flecha en la parte superior derecha, con una flecha yendo hacia afuera. Esto nos permite identificar si debemos de ingresar algún dato o debemos de únicamente esperar a recibir un dato. Luego, en el rectángulo o el de proceso, realiza varias operaciones. Ese no lo puedo complementar más. Ahora, por último, el de decisiones. El rombo o símbolo de decisiones nos ayuda bastante, ya que es realmente fundamental para la estructura de datos. ¿A qué me refiero con esto? Lo verán en el siguiente tema, pero como para complementar, el rombo de decisiones se puede, en la línea de flujo, nos permite regresar hacia el mismo rombo, como dato curioso. Y ahora presentará mi compañero Daniel el tema de estructura de datos, donde verán lo que le digo sobre el rombo. Entonces, los dejo con él. Daniel, te cedo la palabra. Bueno, las estructuras en un diagrama de flujo se refiere a la forma en que se ordena el conjunto de las instrucciones para ejecutar una tarea específica. Algunas de estas estructuras son las que se van a mostrar a continuación. Como primera estructura tenemos la secuencial, la cual básicamente es escribir un código y el algoritmo va a ir paso en paso hasta cumplir con el objetivo o hasta llegar al fin. La segunda estructura sería una estructura condicional. Estas estructuras permiten que el algoritmo tome decisiones. Esto se representa en un pseudocódigo como el sí. Sin embargo, aquí podemos ver que en el diagrama de flujo, como tal en el rombo, va la condición. Por ejemplo, si un número es menor o mayor a tal número o alguna variable. Y esto se puede complementar con otra de las estructuras que ahorita vamos a ver a continuación. Pero si no se cumple esta condición, ya sea que se puede ir tanto a otra estructura de condición, otra tarea que se le especificó, y si se cumple, ya sea que puede ir a un final o se puede ir así consecutivamente hasta complementar todo lo que se nos especifique. La estructura de repetición es la que les mencionaba, que podía complementar a una estructura condicional, ya que se basan en repetir algo hasta que se cumpla una cierta condición. Por ejemplo, si un número no es mayor a 6, hasta que no se cumpla que sea mayor a 6, se va a repetir, no sé, sumar 1 o restarle a otro valor. En diagrama de flujo o en PCIN principalmente se usa el mientras y también un repetir hasta. Y está también el para, que hasta que se cumpla una condición va a parar esto. La cuarta estructura que tenemos es la de selección múltiple o un según, y en inglés sería un switch. Como tal, en lo que es en PCI no existe, pero sí se puede complementar o agregar. La de selección múltiple es que con cierta variable, condición o número tenemos que elegir qué es lo que queremos hacer. Como pueden ver aquí, existe el de otro modo,
que si no existe una opción que se quiera o se requiera, puede ya sea dar un error o volver a pedir una opción que sí sea válida. La siguiente estructura que vamos a ver es las funciones o procedimientos, la cual es básicamente como un diagrama que no se encuentra dentro del diagrama principal, que sirve principalmente para organizar, que no se vea de tal manera como muy amontonado. Y hay dos, que es el procedimiento, que solo es una función que no devuelve un valor o que no hace como tal una operación matemática, y la función que sí devuelve un valor. Aquí en el ejemplo podemos ver una función que sí devuelve un valor, que es para calcular un perímetro de un círculo. En el subalgoritmo o función, que es lo mismo, lo pueden encontrar así o también como subproceso. Ven el resultado y el valor como tal que va a regresar. Aquí también se define el resultado y se le da el valor, que sería la fórmula del perímetro. Y como tal de esta estructura sería todo. La siguiente como tal es definición de variables, que si bien no es una estructura compleja, es una estructura que se va a ocupar en cualquier diagrama, en cualquier pseudocódigo, que solo es con un rectángulo y es para poder darle un valor a alguna variable, ya sea como entero, como un real que incluye los números negativos y fraccionarios, o en decimal, como lógico, que solo devuelva verdadero o falso. Y la última manera de definir, que sería como un carácter, que es básicamente cualquier numeración, letra o símbolo que se le quiera asignar, que en sí solo sería preferible letra o un número. Y bueno, eso sería todo sobre las estructuras. De mi parte sería todo. Bueno, ese fue el tema de estructura de datos presentado por mi compañero Daniel. Como retroalimentación a este tema, les quiero decir que la estructura de datos es realmente importante, ya que si conoces sobre ella o sabes aplicarla, entonces sabrás sobre qué tipo de proceso o acciones se están realizando, ya que como cada estructura tiene justamente una constante que es su propia estructura, entonces ya no tendrás que ni siquiera llegar a leer a veces un diagrama de flujo, sino únicamente observar la estructura del propio diagrama y saber si se está tratando sobre algún proceso que se repite, algún proceso que ocupa alguna condicional, algún proceso que se llegue a repetir mientras se cumple alguna condición. Y bueno, eso sería todo en cuanto a estructura de datos. Ahora, llegamos al final de la exposición. Espero que hayan podido rescatar varios temas sobre los diagramas de flujo y que los sepan, aunque sea analizar, o que si algún día les preguntan sobre los diagramas de flujo, sepan responder, aunque sea sobre lo mencionado en esta sesión. Ahora, entraremos a una sección de preguntas y respuestas, en las cuales pueden preguntarme en este momento lo que quieran y yo trataré de responderlas. Empezamos con esta sección por si alguien quiere preguntar. Sí, yo tengo una. Dime. ¿Qué tan difícil es hacer un diagrama de flujo? Bueno, en realidad hacer un diagrama de flujo no es nada difícil. O sea, en realidad hacer uno básico te puede llevar en realidad un par de minutos. Si sabes la teoría fácil, en los 5 minutos puedes hacer un diagrama de flujo bastante complejo. Incluso si puedes utilizar algún software para crear algún diagrama de flujo, te será mucho más fácil.
Si no sabes la teoría, obviamente te costará un poquito más, pero en realidad no está nada difícil de comprender la teoría. ¿Alguna otra pregunta? Si es que quedó claro a la anterior. Ya que mencionaste los software, ¿qué software podemos utilizar para crear los diagramas? Bueno, algún software que puedan utilizar puede ser uno gratuito como Canva. Ahí en realidad fácil puedes hacer cualquier tipo de diagrama, no solo los que presentamos ahorita, también puedes llegar a hacer diagramas en lo que sería Excel, Word, PowerPoint, cualquier aplicación de Office. También existen algunos más específicos, por ejemplo en programación utilizamos lo que sería PCInt. Y yo diría que esos serían los mejores, los más fáciles de acceder. Ahora, ¿alguna otra pregunta aparte de eso? Ok, me llegó una al chat que dice, ¿qué utilidades tiene en la vida cotidiana? ¿Y cuáles pueden ser? Ok, pues en la vida cotidiana podemos encontrar diagramas de flujo o podemos aplicarlos en básicamente todo aquello que requiera una cantidad de pasos para llegar a un resultado o un objetivo. Como por ejemplo, cuando nosotros seguimos una receta de cocina, en realidad se puede representar en un diagrama de flujo, ya que es una secuencia de pasos ordenada y también es lógica. También en cualquier, como algo muy, ¿cómo lo puedo decir? Por ejemplo, al trapear también podemos aplicar un diagrama de flujo, ya que pues primero deberíamos de preparar el agua, ya sea si le echan fabuloso o algo, después sería agarrar el trapeador, remojar el trapeador y de todo eso se puede obtener un diagrama de flujo. Siguiente pregunta. Ok, como ya no hay preguntas, supongo que finalizaré esta exposición, este webinar. Así que espero que hayan disfrutado y espero poder llegar a transmitir estas ideas a un público muy amplio y que puedan aprender sobre los diagramas de flujo. Adiós.